Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Madrid y en el momento voy a hablar sobre la discriminación por género. En la discriminación por género es un fenómeno social que se basa en el conjunto de roles socialmente construidos, ¿verdad? Comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como inapropiados para hombres y para mujeres. Puede ocasionar distintos problemas psíquicos y somatizaciones en la comunidad LGTB, ¿verdad? Al referirnos a la discriminación de género, entendemos que es toda distinción o exclusión en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho por género, ¿verdad? La perspectiva de género en la República Dominicana se ha estudiado tímidamente, por lo que el desarrollo de los estudios sobre la mujer son muy escasos debido a la falta de una tradición, investigación en el país y que está en proceso de construcción y muestra de grandes debilidades. En referencia a los avances, cabe destacar que la República Dominicana ha demostrado su interés en la búsqueda de la equidad e igualdad de género, ¿verdad? Y la democracia inclusiva, haciéndose asignatura de acuerdo a internacionales que favorecen la situación de la mujer, algunos como Beijing, como el Cairo y como Belém de Pará. Asimismo, el país asumió el compromiso de los objetivos de desarrollo del milenio para el año 2015. En este sentido, la meta trazada para la mujer era eliminar la disparidad de género en la educación primaria y obstante los avances de la cobertura educativa con equidad entre los sexos y la preparación técnica y profesional femenina. No han garantizado la eliminación de la dispersación de sexo. En la discriminación de género podemos ver bastante que hay sobre la gente que tiene preferencias sexuales hacia otras personas o sobre personas que nacen con los dos tipos de sexo, que serían los hermafroditas, creo que se le dice, así lo conozco yo. Los transexuales, que son personas que se visten, ¿verdad? Obviamente. Las personas que son gays, las mujeres que son lesbianas, todo ese tipo de discriminación que se da bastante hoy en día, ¿verdad? Pero que se está luchando por esos derechos. Bueno, brevemente vamos a dejar un cierto video y ciertas imágenes, ¿verdad?, sobre la discriminación de género. Entonces, eso es todo, muchas gracias y me despido. Qui a fait ça?
Nuestra sexualidad comienza desde la gestación. Todo tiene que ver con la sexualidad de una persona. La forma en que se vincula la madre con su embarazo, cómo se produce el nacimiento, cómo se trata emocional y físicamente a ese bebé, cómo se lo viste, cómo se le habla, qué se espera de él o de ella, cómo se lo cría y educa, cómo se relaciona con el mundo. Todas las formas de relación con uno mismo y con los demás influyen en la construcción de la sexualidad de una persona. Entonces, la sexualidad es una construcción en la que interactúan muchas variables. Hay tantas maneras de sentir y expresar la sexualidad como personas. Pero ojo, como ya lo venimos diciendo, la cultura y la sociedad en que vinimos influyen en la expresión de nuestra sexualidad y su valorización. No cabe duda de que es algo difícil que las personas se sientan cómodas y libres para charlar sobre diversidad sexual. Mucha gente es discriminada por sentirse atraída por personas de su mismo sexo o por expresar su sexualidad de maneras distintas a la heterosexualidad. Como si la heterosexualidad fuera la única sexualidad normal o sana. La discriminación por orientación sexual adopta muchas formas, algunas más peligrosas que otras. Las actitudes negativas y la falta de respeto hacia las personas homosexuales son un problema social sobre el que hay que trabajar. Poder hablar de esto es un buen primer paso. Hoy por hoy, en nuestro país, las personas del mismo sexo que así lo deseen pueden casarse. Esto es así desde julio de 2010, momento en que Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, en mayo de 2012 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que reconoce los derechos y necesidades de las personas que viven su género de un modo que no coincide con el sexo biológico o el que les fue asignado al nacer. Sin embargo, el aprendizaje recién comienza. Queda mucho por comprender y transitar en este camino. Lo más importante es recordar que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. ¿Qué es la orientación sexual? Se trata de la atracción sexual, física y afectiva por otras personas, según esta atracción esté dirigida a personas de un sexo diferente o igual al propio. Las personas heterosexuales son aquellas que se sienten atraídas por personas de sexo diferente al propio. Las personas lesbianas y gays se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales pueden sentir atracción por personas de cualquier sexo. ¿Qué es el género? Seguramente pienses que el género es lo mismo que el sexo de una persona. El sexo es una categoría biológica que tiene que ver con la carga cromosómica y la anatomía de una persona. En cambio, el género es una categoría social, algo mucho más complejo y que tiene que ver con los mandatos y las expectativas que una sociedad tiene sobre los significados de ser mujer o varón. Está presente en un montón de cosas, como los roles, comportamientos, caracteres y vestimentas que se asignan a las personas según su sexo biológico. La identidad de género tiene que ver con lo que siente cada uno y puede coincidir con el sexo biológico de la persona, como en la mayoría de los casos, o también puede que identidad de género y sexo biológico no coincidan, como en el caso de las personas trans. ¿Cómo se muestra la identidad de género de una persona? Incluye el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección del propio nombre y muchas otras. No debe confundirse identidad de género con orientación sexual, de la que es independiente. ¿Qué quiere decir LGBT? Esta sigla, LGBT, es la que se forma con las iniciales de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Las tres primeras palabras se refieren a orientaciones sexuales, mientras que la palabra trans hace referencia a la identidad de género y no a la orientación sexual. Todas estas son palabras que designan modos de vivir la sexualidad y la identidad, que difieren del modelo tradicional de hombres y mujeres heterosexuales, que durante muchísimos años fue considerado lo único normal o aceptable. ¿La homosexualidad y la transexualidad son enfermedades? Aunque en algún momento la homosexualidad fue considerada una enfermedad, desde hace varias décadas que se la sacó de los manuales de las enfermedades y trastornos mentales. En realidad, lo que puede llegar a enfermar a una persona
verse imposibilitada de vivir su orientación sexual libremente por miedo a prejuicios y discriminación. Con respecto a las personas trans en nuestro país, la Ley Nacional de Salud Mental prohíbe expresamente diagnosticar una enfermedad mental basado exclusivamente en la elección o identidad sexual. Sin embargo, muchos manuales de psiquiatría incluyen aún en su listado de desórdenes mentales el denominado trastorno de identidad sexual o disforia de género, pero en la actualidad se debate su eliminación en la lista de enfermedades psiquiátricas, como ocurrió en los años 70 y 90 con la homosexualidad. Hoy por hoy, la mayor parte de las personas trans no vive su situación personal como una enfermedad y considera que tanto el derecho a la identidad como a recibir atención médica para su proceso de cambio corporal se basan simplemente en el derecho humano fundamental a ser quien se es y a tener condiciones dignas de vida. ¿Qué es la homofobia? El término homofobia hace referencia a las actitudes de hostilidad dirigidas a varones y mujeres homosexuales o bisexuales. Algunas veces, las personas homosexuales o bisexuales pueden ser vistas como individuos marginales. También suele ser frecuente que se vean caricaturizadas o ridiculizadas en tono grotesco por los medios de comunicación como algo exótico, o personajes ruidosos que solo quieren llamar la atención. El silencio tampoco contribuye al respeto de las orientaciones sexuales. Algo que sucede mucho es pensar que la homosexualidad no existe, o si existe, corresponde a esos personajes que suelen mostrar los medios, o algo externo o lejano. Como te imaginarás, todas las formas de homofobia, el silencio, los chistes, la violencia física, generan sufrimiento, como cualquier forma de discriminación. Y al final, los que sufrimos somos todos los que formamos parte de la sociedad. Buenas, mi nombre es José Armando Arias y yo les vengo a hablar de la discriminación por origen étnico. La discriminación racial es un concepto que suele identificarse con el nombre de racismo y lo que abarca, aunque se trata de conceptos que no coinciden, mientras que el racismo es una ideología basada en la superioridad de unas razas o etnias sobre otras. La discriminación racial es un acto que, aunque suele estar fundado en una ideología racista, no siempre lo está. En este sentido, hay que tener en cuenta que la discriminación racial positiva, cuando se establecen las discriminaciones con el fin de garantizar la igualdad destinada a combatir el racismo, la discriminación étnica es un género muy específico de discriminación, ya que se dirige contra personas y o grupos que se distinguen por sus características raciales, culturales, nacionales o cualquier otra cosa que las asocie con un grupo que comparte una herencia común. El vocablo étnico o etnia proviene del griego y se refiere a los miembros de un pueblo o una nación que tienen origen compartido. La discriminación étnica o racial es reconocida sobre todo en el ámbito internacional, donde la esclavitud, el apartheid, el antisemitismo marcaron la discusión sobre este a mediados del siglo XX. Sin embargo, debe quedar claro que desde ahora que el grupo en cuestión, sino a un conjunto de elementos objetivos y subjetivos como creencias, formas de vida o instituciones que distinguen a un pueblo o nación en particular. Los pueblos indígenas son adscritos a la categoría de etnia, pues precisamente se remonta en los tiempos anteriores a la conquista de América. Dichos pueblos han mantenido su voluntad de permanecer como tales y se distinguen precisamente por contar con ciertas instituciones políticas y culturales diferentes a las del resto de la nación. Dicho de otro modo, son pueblos indígenas debido a la conciencia que sus propios miembros tienen acerca de seguir manteniendo todas o ciertas especificaciones socioculturales. Porque en la actualidad se puede notar que muchas personas aún discriminan o quedan viendo de demás a personas que se les nota su etnia o por su color o todo. Entonces esto es de lo que se está hablando durante ahorita. En breve vamos a ver un video y unas ciertas imágenes sobre este tema. Muchas gracias.
¿Sabías que en México existen más de 7 millones de indígenas que son discriminados especialmente por su color de piel? Se les niega trabajo, educación, servicios de vivienda y de salud. Por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 8 de cada 10 niños de primaria no quieren niños indígenas como compañeros en la escuela. Se les niega el acceso a la justicia debido a las diferencias del lenguaje y al menosprecio por la diversidad cultural que existe en nuestro país. Los indígenas conservan su herencia cultural, Que también es nuestra herencia. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola Tefi, ¿cómo has pasado? Bien, también, ¿y qué ha sido de ti? Yo bien, te cuento que ya me casé, tengo hasta un hijo. Mentira, ¿y qué edad tiene tu guagua? Tiene 2 añitos, ya está grande. En serio, qué bonito. ¿Y qué has hecho estos últimos días? Fuimos a las fiestas de Cayambe. ¿Ustedes fueron? Sí, claro, ¿y cuándo fuiste tú? Yo sábado y domingo. Yo domingo un ratito, porque mi hijo se quedó con mi papá. Ah, en cambio yo fui sábado, pero me quedé todo el domingo. ¿En serio? ¿Te parece si nos sentamos a conversar? Claro, un ratito? pero ponernos al día. Permiso, por favor, nos permite. Muchas gracias. ¿Y qué hiciste allá en las fiestas? Nos pasamos bien. Tú sabes que allá trago y comida es lo que sobra. Sí, pues yo también, el domingo. Te estoy esperando y El no domingo no tienes idea de cómo nos rápido, hicimos. estoy aquí con unas Sí, indias yo con también. anaco y Nosotros pasamos está bien. bien incómodo. Solo- Estas indias no dejan conversar en paz, mejor me retiro. Cuaces, contesta, ven rápido. Hola, Cris, ¿cómo Hola. estás? Hace tiempos que te dejas ver. ¿Y ese milagro por aquí? Ah, estaba ahí tomando solcita, pero me quitaron ese puesto de estas indias. No dejan conversar. ¿Qué fue? ¿Cómo estás? Estás aquí en este ambiente de No, pues tienen que venir. Me fallas, ya sabes, estuve ahí que estar un buen rato y... Esta forma de vestir, la forma de hablar, no más bien. Oigan chicos, ¿qué les pasa? ¿Acaso no saben que según ustedes esas clases de personas son las que representan a nuestra cultura de Ecuador? ¿Por qué hablan eso, chicos? Además ya saben lo que hemos visto en clase sobre la gobernanza. Nosotros siendo administradores públicos debemos concientizar a las personas, así que esto no puede ser. Debemos ir a pedir una disculpa. Ustedes deben ir a pedir una disculpa y deben concientizar. Tiene razón, Michelle. Creo que les debemos una disculpa. Como los que él... Chicas. Ajá. Hola, señoritas, ¿cómo están? Mi amigo les puede decir.
quería ofrecerles una disculpa por el mal comportamiento que tuve hace un minuto. Les dije indias, les dije anacas, creo que les subestimé. Y les pido disculpas, me hicieron concientizar que eso es malo para nuestra sociedad, ya que todos somos iguales. Perdón, es el momento de pasarles que le dio mal, si mi actitud fue idiota, perdón por eso, espero mi disculpa. No se preocupen, jóvenes. Así que pasen un bonito día. Gracias, igualmente. Hasta luego, chicos. Eso sí, tenemos que aprovechar siempre. Necesitamos que la gente concientice más. Que no digan Southeast.